Entonces, lo último que vimos la vez pasada, ¿verdad? Lo último que se vio fue la parte de cinemática. Entonces, antes de entrar directo a la dinámica, si ustedes recuerdan al inicio del curso lo que vimos de cinemática, cómo se mueven los cuerpos, luego vimos por qué se mueven los cuerpos, o sea, fuerzas en sí, y las leyes de Newton, ¿cierto? Entonces, en teoría deberíamos de entrar a eso, pero el libro primero se enfoca en hablar de energía de un cuerpo en rotación. Entonces, por ejemplo, yo les pongo ahí este trompo, y ese trompo está girando con respecto a un eje y por los momentos imaginémonos que solo está girando. O sea, no se está desplazando hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Lo único que está haciendo es girando. Entonces podríamos pensar, como el trompo no se está trasladando, ¿ok? Entonces el trompo no tiene energía cinética. Podríamos pensarlo nosotros. Sin embargo, no que el trompo no se traslade no significa para nosotros que el trompo no se esté moviendo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que hay una velocidad angular. Entonces siempre va a existir una energía asociada a ese movimiento de rotación y siempre va a ser una energía cinética porque es energía de movimiento, ¿cierto? Entonces, para que nosotros podamos visualizar o mejor dicho, formular cómo es la energía cinética de un cuerpo que está rotando, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Entonces yo sé que ese cuerpo, ese trompo, está girando con respecto a este eje que dibujé yo acá. Y pues lo que digo es que visualicemos el trompo como un conjunto de partículas. Esto es cierto, ¿verdad? O sea, a nivel microscópico, ¿verdad? En un nivel bien pequeño, el trompo al final es un montón de células o partículas, ¿verdad? No sé si decir células es correcto, ¿verdad? Porque eh, creo que células solo se utilizaría para cuerpos vivos. Entonces la palabra correcta sería pues átomos, moléculas, eh, forman el trompo, ¿cierto? Entonces, al final, lo que nosotros miramos macroscópicamente, que es el trompo, es un conjunto de millones y millones de moléculas, ¿verdad? Entonces voy a dibujar únicamente tres acá, ¿verdad? Pero si yo sumo todas esas moléculas, ¿verdad? Lo que conseguimos es el trompo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero encontrar la energía cinética de todo el trompo, eso es lo mismo que sumar la energía cinética de cada una de estas moléculas o partículas que forma el trompo, ¿cierto? Es lo mismo, porque estoy diciéndole yo, el trompo como tal, en forma macroscópica, es la suma de cada una de las moléculas o partículas que lo conforman. Entonces la energía cinética del trompo es lo mismo que la energía cinética de todas las partículas, moléculas que lo conforman, ¿verdad? Entonces esto es lo que planteamos acá, ¿verdad? Ok, la energía cinética de este trompo que está girando va a ser la energía cinética de la primera partícula, más la de la segunda partícula, más la enésima, ¿ok? Porque son muchas, enésima partícula. Y yo sé que cada una de estas partículas, ¿cierto? Como está rotando con omega, va a tener al final una velocidad lineal, ¿cierto? Entonces yo tengo un medio de la masa 1, de la molécula 1, por la velocidad lineal 1 al cuadrado más, que es lo que la definición de energía cinética que conocemos, un medio de la masa 2 por velocidad lineal 2 al cuadrado más, hasta la enésima partícula. Pero tenemos que recordar que esta velocidad lineal es lo mismo que R omega, ¿ok? Y omega es el mismo para todas las partículas del cuerpo, porque todo el cuerpo está girando en unísono, ¿verdad? Y R es la distancia perpendicular, o sea, la distancia que hay desde el eje de giro hasta la partícula o molécula, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta distancia de acá sería R1 perpendicular, ¿verdad? Al eje de giro. Este sería R2. Esto sería Rn, ¿verdad? Entonces esas distancias son las que estamos midiendo. Entonces, sustituyendo para cada velocidad lineal en términos de la velocidad angular, que es la que, o sea, al final pensémoslo de esta forma, ¿verdad?
yo lo que mido o lo que puedo ver es lo macroscópico, ¿verdad? Yo lo que puedo medir en el trompo es esa velocidad angular. No puedo medir la velocidad lineal de cada una de las moléculas que lo conforman, ¿verdad? Entonces mejor escribámoslo en términos de la velocidad angular. Entonces hacemos la sustitución acá. Cada V1, V2, V3 lo sustituyo como R1 omega, R2 omega, Rn omega, ¿verdad? Donde si se fijan el omega no tiene subíndice porque es el mismo para todo el trompo. ¿Ok? Entonces estos están al cuadrado y la expresión me queda 1 medio de M1, R1 al cuadrado, omega cuadrado más 1 medio, M2, R2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si se fijan, cada uno de los términos tiene la misma forma, ¿cierto? Así que yo puedo escribir esto todo de forma compacta en esta sumatoria. La sumatoria de I igual a 1 hasta N de 1 medio de la masa sub I por el radio sub I, la distancia R sub I, por la velocidad angular al cuadrado, ¿ok? Entonces, no sé si ustedes se fijan o pueden visualizarlo. En este caso, el 1 medio y el omega no tienen subíndice, ¿cierto? No dependen, no son el mismo para todas las partículas, ¿verdad? El 1 medio va a ser 1 medio siempre. El omega va a ser el mismo omega para todas las partículas. Entonces estos en realidad pueden salir de la sumatoria, ¿ok? Estos pueden salir de la sumatoria. Y yo vuelvo, aquí lo que tendría sería 1 medio de la velocidad por un término que depende de la masa, ¿cierto? La velocidad al cuadrado, y lo que nos podemos fijar es que tiene cierto parecido a la forma que nosotros teníamos anteriormente, a la forma de la energía cinética que habíamos visto anteriormente. Anteriormente era 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y en este caso yo tengo 1 medio de algo que tiene que ver con la masa por la velocidad angular al cuadrado. Es bien similar, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tomarnos la libertad de definir una nueva constante, no constante, una nueva variable, ¿verdad? Un nuevo concepto con la letra I, que se va a llamar momento de inercia. Y ese momento de inercia, cuando estamos hablando de sistemas de partículas, entonces aquí voy a especificar que es para sistemas de partículas, yo lo puedo calcular como la suma de I igual a 1 hasta N de M sub I por R sub I al cuadrado. ¿Okay? Va a depender no solo de la masa que tenga la partícula, ¿verdad? Sino a dónde está ubicada con respecto al eje de giro. ¿Ok? Y con esta nueva definición yo llego a que la energía cinética de rotación es igual a 1 medio del momento de inercia del cuerpo, ¿ok? O del sistema por el omega cuadrado. Y ustedes se fijan, tiene exactamente la misma forma que con la que nosotros empezamos. 1 medio de masa por velocidad al cuadrado. 1 medio de masa por velocidad al cuadrado. Entonces, 1 medio del momento de inercia, que para dinámica y cinemática rotacional, el momento de inercia va a ser para nosotros el equivalente de masa por la velocidad angular al cuadrado. ¿Por qué digo yo equivalente de masa? Pues recuerden, desde que definimos nosotros lo que es la masa, dijimos que la masa era una forma de cuantificar la inercia o que tiene un cuerpo, ¿cierto? Qué tan difícil es cambiar su estado de movimiento, ¿cierto? Entonces, el momento de inercia es algo similar. O sea, solo que en este caso no va a depender solo de la masa, sino también de la ubicación a donde está esa masa. Pero es lo mismo. Es una forma de medir la inercia, qué tanto se opone al movimiento el cuerpo rígido. Y en específico nos ayuda en cuerpos que están rotando. Entonces aquí hacemos la comparación, ¿verdad? Y les puse simplemente para que las miren lado a lado. Las dos son energías cinéticas, solo que una es para cuerpos que se están trasladando, o se me están moviendo linealmente, o simplemente, bueno, trasladando. Por traslación creo que se entiende, ¿verdad? Que es el movimiento en el espacio, ¿ok? Una traslación la podemos entender como un movimiento en el espacio, mientras que la rotación sola
no necesariamente se está moviendo el objeto en el espacio, ¿verdad? Sino que se está girando con torno a un eje, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la comparación, les digo yo, para que entendamos un poco. La energía cinética lineal, le voy a decir, o traslacional, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces imaginémonos nosotros, digamos que yo quiero mover un cuerpo que parte del reposo, digamos, moverlo de 0 a digamos a 2 metros sobre segundo. O sea, desde 0 metros sobre segundo. Entonces el cambio de energía cinética, bueno, primero asumamos entonces una masa, si la masa es igual a 1 kilogramo, entonces el cambio de energía cinética va a ser K final menos K inicial, pero K inicial es 0 porque parte del reposo, y K final sería algo como un medio de la masa, que es 1 por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto sería 2 joules. Y yo sé que esto es lo mismo que el trabajo, ese cambio de energía cinética es lo mismo que el trabajo que yo necesito aplicarle a ese cuerpo para que se mueva a esos 2 metros sobre segundo. ¿Qué pasa o qué creen ustedes que pasa si yo la masa la aumento y digamos que ahora la masa es 4 kilogramos y quiero lo mismo, mover o lograr hacer de que esa masa de 4 kilogramos se mueva, que antes estaba en reposo, se mueva a 2 metros sobre segundo? Entonces sería lo mismo, ¿verdad? Delta K es igual KF menos KI, pero KI es igual a 0, entonces esto es un medio de 4 por 2 al cuadrado. Entonces este se cancela con este y me queda un 2. 2 por 2 al cuadrado me da 8, ¿cierto? 8 joules. Y yo sé que ese 8 joules es el trabajo que yo ocupo para mover esta masa. Entonces podemos observar nosotros que, ok, si yo quiero mover dos cuerpos a la misma velocidad, o sea, hacer el mismo cambio de energía cinética, yo como persona ocupo aplicar más trabajo sobre el cuerpo que es más pesado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un cambio de energía cinética significa un cambio en el estado de movimiento, y en cuanto más masa tiene un cuerpo, significa que tiene más inercia, o sea, más resistencia a ese cambio, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ahí entendemos cómo, y ustedes se lo pueden imaginar, ¿verdad? Digamos que yo les diga que levanten una caja de 1 kilogramo, que la logren levantar y que el movimiento sea de 10 metros sobre segundo, les digo yo. Entonces ustedes la levantan y digamos y lo sienten fácil, ¿verdad? No ocupan hacer mucho esfuerzo porque la caja no es tan pesada. Pero si después la caja ya no es de 1 kilogramo, sino que es de 10 kilogramos y les digo, hagan el mismo movimiento, ustedes pueden imaginárselo también. El esfuerzo que tienen que hacer ustedes para mover esa caja, solo porque es más masiva, ¿verdad? Va a ser más difícil, van a ocupar aplicar más trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo comparo yo esto con el momento de inercia? Entonces, es exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer el equivalente, ¿verdad? Mover desde 0 radianes por segundo a 2 radianes por segundo, digamos. Y yo puedo poner aquí, bueno, primero un cuerpo con un momento de inercia de 1 kilogramo por metro cuadrado. Esa sería la unidad del momento de inercia. Y delta K, en este caso sería siempre 2 joules, ¿verdad? Y si yo les digo que el momento de inercia
es 2 kilogramos. No, perdón, 4 kilogramos para que sea el mismo. Entonces este delta K termina siendo kilogramos por metro al cuadrado. Termina siendo 8 joules. Lo que significa que para generar este giro, ¿ok? En el objeto que tiene el momento de inercia de 1 kilogramo por metro sobre segundo, por metro cuadrado, perdón, yo solo ocupo 2 joules de trabajo para hacer ese movimiento. Pero si el momento de inercia es 4 kilogramos por metro cuadrado, ocupo más trabajo. Y es un poquito más difícil de pensarlo, pero solo pensemos en lo siguiente, ¿verdad? Digamos que ustedes tienen dos pesas, ¿verdad? De estas que son de disco. Y yo las tengo juntas, ¿verdad? Esta es la pesa 1, pesa 2. Y yo las quiero hacer girar alrededor de este eje. Ahora pensemos que yo tengo las mismas pesas, pero esas pesas ya no tienen la misma masa, ¿verdad? Pero ya no están así juntas, sino que yo las tengo en ya puestas en una barra. Y yo les pregunto, ok, son las mismas pesas, ¿verdad? Pesa 1, pesa 2, omega. Tienen la misma masa, ¿verdad? Son las mismas pesas. Lo único que cambió es cómo están ubicadas. Y digamos que yo les digo que hagan girar estas pesas ambas a la misma velocidad angular. Solo por intuición creo yo que ustedes lo pueden responder, pero ¿qué creen que es más fácil? ¿Hacer girar estas dos pesas que están pegaditas o hacer girar las pesas que están bien separadas por una barra? Asumiendo que las pesas no son lo suficientemente pesadas como para que ustedes sientan el esfuerzo para levantarlas, ¿verdad? ¿Cuál giro sienten que es más fácil de hacer? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Bueno, espero que por lo menos se lo hayan hecho la respuesta o lo hayan pensado para ustedes mismos, ¿verdad? Porque no me respondieron o no los escuché. Eh, Creo que ustedes pueden pensar o pueden intuirlo, ¿verdad? Pueden hacer una prueba también, agarrar un cuerpo pesado, o sea, relativamente pesado, y intentar hacer un giro de tal forma eh, de que no haya, de que los puntos de masa, ¿verdad? La masa esté distribuida lo más cercano al eje de giro y otro eje de giro en el cual la masa esté distribuida pues más lejos del eje de giro. Entonces, ¿cómo me puedo pensar yo? Aquí tengo mi bote con agua, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo lo tengo lleno, ¿verdad? Girarlo desde arriba, o sea, en un eje que pasa de forma vertical a través del bote, se me hace muy sencillo con mi mano, pero girarlo de forma transversal, ¿verdad? Es un poco más complicado. Creo que eso es lo que quiero mencionarles, ¿verdad? Y es la misma masa, ¿verdad? Es la misma masa, pero es más difícil girarlo así que así. ¿Por qué? Porque como están más separados del eje de giro, entonces el momento de inercia que nosotros habíamos definido como m, la masa, por el radio que tiene desde el eje de giro hasta donde está la masa al cuadrado, es mayor en este que en este. Entonces es más difícil hacer este movimiento. ¿Ok?
Entonces, en general, nosotros en la deducción, claro, por ejemplo, para el trompo, asumimos que es un conjunto, ¿verdad? Conjunto de n partículas. Sin embargo, nosotros sabemos que estas partículas son muy pequeñas, ¿verdad? Entonces la sumatoria, o sea, no, de estas partículas que son de grado infinitesimal, yo en realidad no lo puedo modelar como una sumatoria, porque como son partículas muy pequeñas, la realidad, la sumatoria debería de modelarla cuando es un cuerpo continuo, ¿cierto? Como una integral, ¿verdad? Entonces el dm es porque la partícula es tan pequeña que yo no pienso en una masa como tal, sino en un diferencial de masa. Y esa es la forma como nosotros calculamos el momento de inercia, que eso se mira en la sección 9.6. Esa es la forma como nosotros calculamos el momento de inercia para cuerpos continuos. Entonces, bueno, ¿van a tener que estar realizando esa integral? No, no necesariamente. Por ejemplo, hay ciertos giros o ciertas geometrías que ya aparecen en esta tabla. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Un cilindro girando alrededor, voy a sacar aquí, ¿verdad? Girando alrededor de un eje que pasa por acá. Entonces, si ustedes se pusieran a hacer toda la integral, el resultado le daría un doceavo de m por L, que es la longitud al cuadrado. Ese mismo cilindro, pero girando alrededor de una de sus orillas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ok, así el momento de inercia es un tercio de m por L cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí? Es más fácil hacer girar la barra girarla desde el centro, porque es un doceavo, ¿verdad? Que desde la orilla, porque aquí es un tercio es mayor que un doceavo. Entonces es más fácil hacer girar una barra desde el centro a querer hacerla girar desde la orilla, ¿verdad? Entonces, si en algún ejercicio a ustedes les dicen que una barra está rotando con respecto a un eje y es uno de estos ejes que me muestran aquí, ustedes no ocupan calcular el momento de inercia, solo se van a la tabla y dicen, ok, el momento de inercia de esta barra es un doceavo. Una placa, si se fijan acá, ¿verdad? Una placa delgada, rectangular, girando a través del centro. Es un doceavo de la masa por la suma de las dimensiones al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen un ejercicio, ¿verdad? Que es así, o sea, que tienen ese giro y ocupan el momento de inercia, solo lo toman de acá. La misma placa, pero ya no está girando por acá. Cambia el momento de inercia. Se fijan cómo, dependiendo de cuál es el eje de giro, me va a cambiar el momento de inercia, ¿verdad? Esto es como que ustedes imaginen una puerta, ¿verdad? O sea, cuando nosotros tenemos una puerta, las puertas giran alrededor de este eje, ¿cierto? Este sería el eje de rotación, esta es la puerta, y la puerta hace este movimiento, ¿verdad? Entonces esto sería, por decir así, el momento de inercia de una puerta. Una placa rectangular girando alrededor de una de sus perímetros, de sus líneas, ¿verdad? De sus bordes, es como debería decirlo. Un tercio de m por a cuadrado, donde a cuadrado es la distancia desde el eje de giro hasta acá. ¿Ok? Un cilindro hueco girando alrededor del centro. Un cilindro girando alrededor del centro. Este giro sería así, ¿verdad? Así. Un cilindro hueco pero delgado girando alrededor del centro. Una esfera girando alrededor del centro. Y una esfera hueca girando alrededor del centro. Esos son comunes, ¿verdad? Entonces, si a mí me ponen cualquiera de estas geometrías exactamente como están acá, yo simplemente tomo este valor de la tabla. Y con eso hago mi cálculo de energía cinética o de lo que sea que me estén pidiendo que ocupe el momento de inercia. Entonces esto es lo que les pongo acá. Ahora que nosotros ya conocemos, o sea, ya sabemos cómo encontrar la energía cinética para cuerpos que están rotando, podemos aplicar cualquier cosa de energía que nosotros vimos en el capítulo 7. Teorema trabajo-energía, conservación de la energía, considerando el trabajo de otras, de las fuerzas no conservativas o
Si no existen, pues simplemente conservación de la energía. Podemos hacer cualquiera de estas, ¿verdad? Con el único detalle que les digo aquí, cuando estamos hablando de energía, recordemos que energía es K más U, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago U? Por ejemplo, si el cuerpo es... Ya no lo estoy considerando como una partícula, ¿verdad? Sino que, digamos, yo tengo... Voy a cerrarlo y volverlo a abrir. Que yo tenga una esfera que está girando aquí en el aire. Vaya. Entonces la pregunta es, yo sé que U es mg por y, pero ¿dónde mido la y? Me preguntarían ustedes. ¿La mido aquí abajo? ¿La mido aquí arriba? ¿La mido a 3/4? ¿A 1/4? ¿A dónde la mido? Entonces siempre la U se va a medir con respecto desde su punto de referencia hasta la altura del centro de masa. Y como la mayoría de las geometrías que vamos a usar son simétricas y uniformes, ¿verdad? Entonces el centro de masa es el mero centro de la esfera, ¿verdad? Entonces sería hasta acá, hasta Y de centro de masa. ¿Hay alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro, Lee. Hay un detalle que no se los puse acá, que el libro no lo menciona, pero creo que vale la pena mencionarlo. Cuando yo estoy aplicando esto, ¿verdad? Delta K, energía, que yo sé que es K más U. K va a ser de todas las fuentes, ¿verdad? Entonces K puede ser traslacional, ¿ok? Y también puede ser rotacional. El rotacional es el que nosotros encontramos acá, ¿ok? El traslacional es el que ya conocemos. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían preguntarse, no deje espacio para hacer esto como una figura. Pero ustedes podrían preguntarse en qué casos puedo tener traslacional y rotacional al mismo tiempo. Bueno, hay muchos casos, ¿verdad? Hay muchos casos. Pero pensemos en este. Una esfera, una pelota, un cilindro, lo que ustedes quieran pensar, se está moviendo a lo largo del suelo, ¿verdad? Pero para moverse, la esfera gira, ¿cierto? Pero no solo está girando, ¿cierto? No está girando en el mismo punto, sino que al girar también se traslada. ¿Ok? Entonces, esta esfera o cilindro o lo que ustedes quieran pensar que es, tiene una energía cinética que es igual a la de traslación, le voy a poner T, más la de rotación, le voy a poner R. O sea que va a ser un medio de la masa por la velocidad de traslación. ¿Y cómo se está trasladando? Recuerden, del capítulo de momento, yo sé que un cuerpo yo lo puedo describir como, en ciertas ocasiones, ¿verdad? Como que si todo está acumulado en el centro de masa, ¿verdad? Entonces, esta sería un medio de la masa. La masa sería la masa total del cilindro, ¿verdad? Por la velocidad del centro de masa. Porque esa es la velocidad con la que se está trasladando. Más, bueno, al cuadrado, un medio del momento de inercia. Tendríamos que calcular o ver cuál es ese momento de inercia por la velocidad con la que está rotando al cuadrado. Y esa sería su energía cinética, ¿verdad? Y hay otras situaciones que pueden suceder, ¿verdad? No pensemos en esta, ¿verdad? Pensemos en el trompo que yo tengo. Ahí les dije, el trompo está simplemente girando, pero también
podría ser de que el trompo está girando y se está moviendo hacia acá, ¿cierto? Y no necesariamente va a haber una relación entre este y este de acá, ¿ok? Entonces va a haber dos tipos de energía, la que se está consumiendo en el giro y la que se está consumiendo en la traslación. ¿Qué otro sistema podría ser? Un sistema de dos cuerpos, como una polea, ¿cierto? La polea está girando, o sea, ahí hay un tipo de energía y un cuerpo se está moviendo linealmente. Eso lo puedo poner en el libro, por ejemplo. Esto de acá. Pensemos en esto de acá, ¿verdad? La polea gira y este cuerpo se mueve. Entonces este cuerpo también se mueve linealmente, ¿verdad? También tiene energía, pero su energía es traslacional, ¿cierto? Lineal. Y la energía de este es rotacional, ¿cierto? Entonces, cositas, escenarios que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando vayamos a resolver ejercicios. Ok, entonces resulta que aquí solo les mostramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Momentos de inercia. Pero esos no son todos los giros que pueden existir. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta puerta o esta placa puede que en vez de girar alrededor de este punto, yo podría decir, ah, no, yo quiero que gire alrededor de este de acá. ¿Y cómo encuentro ese? Bueno, vamos a ver cómo lo podríamos hacer, ¿verdad? También pudiese ser más complicado y yo decir, no, yo quiero que gire alrededor de este eje de acá. Ahí se complica un poco más, ¿verdad? Entonces, la sección 9.5 es sumamente sencilla y nos va a ayudar para casos específicos, para encontrar el momento de inercia en casos específicos, a partir de los datos de la tabla que yo ya conozco, ¿verdad? Bueno, de algunos datos de la tabla. Yo hice un ejemplo abajo para que más o menos comprendan. Pero todo lo que vamos a ver acá es lo siguiente. Ya observamos de la tabla o en general, ya vimos que el momento de inercia va a depender del eje de giro, ¿verdad? Entonces, como les digo, no es lo mismo, ¿verdad? Que una esfera esté girando, que es el ejemplo que yo voy a usar ahí abajo, ¿verdad? No es lo mismo que la esfera esté girando alrededor del centro a que la esfera esté girando alrededor de un eje que no está centrado, ¿ok? El momento de inercia aquí va a ser uno y el momento de inercia aquí va a ser otro. Son diferentes. ¿Por qué? Porque la distribución de masa con respecto al eje de giro va a ser diferente. Entonces, hay un teorema, que es el teorema de ejes paralelos, que dice lo que yo puse acá. Y esto, o sea, lo que tienen que entender de esta sección, voy a ir al libro solo para ver qué tanto pone el libro acerca de esto. Ellos hacen un desarrollo para demostrarlo, creo, pero no es necesario para nosotros. Es poquito, ¿verdad? Pero yo lo resumí en esto que escribí acá, ¿verdad? Si nosotros conocemos el momento de inercia de un cuerpo rotando, alrededor de un eje que atraviesa su centro de masa, ¿ok? Si yo conozco el momento de inercia de un cuerpo que rota a través de un eje que atraviesa su centro de masa, entonces yo puedo encontrar el momento de inercia de ese mismo cuerpo rotando alrededor de cualquier eje paralelo al eje que atraviesa el centro de masa con la siguiente expresión, ¿verdad? El momento de inercia de un cuerpo girando alrededor de un eje que es paralelo al eje que pasa por el centro de masa es igual al momento de inercia del cuerpo girando alrededor del centro de masa más la masa total multiplicado por
eh, la distancia que hay entre los dos ejes, ¿verdad? Que son paralelos. Y a eso le llamamos teorema de ejes paralelos. Y es sumamente sencillo y les voy a poner el ejemplo con el de la esfera, ¿verdad? Entonces, a la izquierda yo tengo una esfera, ¿verdad? Y si ustedes vieron de la tabla, el momento de inercia de la esfera, hay que esperar a que cargue. El momento de inercia de la esfera sólida, cuando está girando por un eje que pasa por su centro, se fijan que se pasa por su centro, ¿verdad? Y si pasa por su centro y nosotros asumimos que la esfera es, la densidad de la esfera es uniforme, ¿verdad? Entonces este pasa por su centro de masa, porque el centro de masa de la esfera es el centro geométrico de la esfera, ¿ok? Entonces yo sé que este I es el momento de inercia medido desde un eje que atraviesa su centro de masa, 2/5 de mr cuadrado. ¿Ok? Yo sé que este eje está atravesando el centro de masa. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero conocer el momento de inercia de la misma esfera, pero ya no está girando alrededor de sino que está girando por un eje que pasa aquí, en la mera orilla de la esfera? Aquí está girando la esfera. Sí, es una situación rara, ¿verdad? Pero podría pasar. La pregunta es, ¿cómo encuentro yo este I a este eje? Bueno, resulta, geométricamente pueden ver ustedes, que ese eje es paralelo a este eje que pasa por el centro de masa, ¿verdad? Estas dos líneas son paralelas. Y como ambos ejes son paralelos, yo puedo aplicar... ¿Aló? Dos intentos. Como... Porque primero solo envié el video, pero después leí que decía que envié el párrafo y el audio, entonces envié todo lo que estaba ahí. Como este eje, ¿verdad? Que les había mencionado, es paralelo al eje que pasa por el centro de masa, entonces yo puedo calcular, ¿ok?, el momento de inercia de este eje como el momento de inercia del eje paralelo que pasa por el centro de masa, que es 2/5 de mr cuadrado, más la masa total de la esfera por la distancia que hay entre los dos ejes. Y esa distancia d, en este caso, es el mismo radio de la esfera, ¿cierto? Entonces, para hacer girar esta esfera por este eje, el momento de inercia alrededor de ese eje es 7/5, ¿verdad? Es la suma, 2/5 más mr cuadrado sería 5/5, 7/5, ¿verdad? De mr cuadrado. Entonces, es extremadamente sencillo, ¿verdad? O sea, lo único que ocupan ustedes es identificar si existe un eje que pase por el centro de masa que sea paralelo al eje que nos están pidiendo nosotros. Eso es lo único que ocupamos. Y así uso el valor de la tabla, ¿verdad? Lo mismo, yo puedo usar esta misma expresión si a mí me lo dan al revés, ¿verdad? Si a mí me dan este y no tengo este, simplemente hago un despeje, ¿verdad? ¿Cuál sería este caso? Sería el caso de esta puerta, si se fijan ustedes. Este eje no pasa por el centro de masa. ¿Qué pasa si a mí alguien me consulta, ok, cuál es no puedo hacer las líneas rectas, ¿verdad? ¿Cuál es el momento de inercia que pasa por este eje de acá? Asumamos que son paralelas, ¿verdad? Y ese pasa por el centro de masa. ¿Cómo lo calculo yo? Yo sé que IP es igual a ICM más MD cuadrado. Entonces despejo para este. Porque este IP sería este de acá. Es un eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa. ¿Ok? Sería incorrecto hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a ver si dejé suficiente espacio. ¿Sí? Tengo una pregunta. Entonces, cualquier eje es paralelo al centro de masa, al eje que pasa por el centro de masa, ¿o no? No, o sea, eso es lo que voy a más o menos a mencionar ahorita, ¿verdad? No dejé mucho espacio, pero
Digamos que estoy pensando en una forma. En el caso de la esfera, sí, ¿verdad? Porque cualquier eje que hagamos que pase, o sea, cualquier eje que yo dibuje a través del centro de masa, después simplemente lo giro y cualquier línea que paso por acá puede ser paralela a ese, ¿verdad? Pero estoy pensando en uno específico. Pensemos en, voy a ver cómo está dibujada la placa. Yo tengo esta placa de acá, ¿verdad? Es la placa que dibujan en el libro. Algo difícil dibujar acá. Bueno, yo tengo esta placa. Y digamos que a mí me piden, ok, yo quiero encontrar es algo complicado, creo que se entienda la figura, no sé si lo entienden. O sea, para que lo visualicen un poco bien, agarren una hoja de papel o un cuaderno y en la esquinita del cuaderno pongan encima de él un lápiz. Ese es el eje que estoy dibujando yo. Entonces, imagínense que ese giro, ¿verdad? Que esa hoja de papel está girando alrededor del lápiz. No sé si me doy a entender. Ese eje no pasa por el centro de masa, ¿verdad? ¿Cierto? No pasa por el centro de masa. Entonces ustedes dirían, yo puedo usar el teorema de ejes paralelos, ¿cierto? Este le voy a llamar eje P. ¿Por qué no pasa por el centro de masa? Yo puedo usar el teorema de ejes paralelos, me va a decir, porque IP es igual a ICM más M por D cuadrado. Es cierto, ustedes lo podrían usar. Pero ¿quién es ICM? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el libro me muestra este eje de acá, en azul. Lo voy a ir a dibujar allá en azul. Este eje está pasando por el centro de la tabla. O sea que ese eje pasa por el centro de masa, ¿cierto? Este eje de acá es un I que pasa por el centro de masa, ¿verdad? Entonces pregunta, ¿puedo aplicar el teorema de ejes paralelos yo entre este eje y este eje? No, porque no son paralelos. No, porque el eje no es paralelo, ¿verdad? Esa es la premisa. Ustedes buscan si existe un eje paralelo al que nosotros tenemos que pase por el centro de masa que yo conozca, ¿verdad? Claro, existe un eje, o sea, paralelo a este que pasa por el centro de masa, ¿verdad? Digamos el que pasa, un eje que pasaría por la mitad de la hoja, ¿ok? Este pasa por el centro de masa, eso es cierto. ¿Lo conozco? No lo conozco, no está en la tabla. Entonces no me sirve el teorema de ejes paralelos, ¿verdad? Entonces ese es más o menos para situaciones como las que nosotros miramos acá, ¿verdad? Yo aquí miro, por ejemplo, si a mí me dijeran cuál es el momento de inercia de ese cilindro, pero girando alrededor de un punto que es acá, yo puedo, porque estos dos ejes son paralelos y este pasa alrededor del centro de masa, ¿ok? Pero si a mí me dicen que el eje es algo raro, algo así, este no es paralelo con este, entonces no lo puedo hacer. No sé si con eso queda claro el teorema de ejes paralelos. Son dos cosas que tenemos que tener. Un eje que pase alrededor del centro de masa y que el otro eje del cual yo quiero encontrarle el momento de inercia sea paralelo al eje que yo ya tengo. ¿Ok? Creo que va a quedar tal vez un poco más claro cuando ya nosotros hagamos ejercicios, ¿verdad? Y por ejemplo les puedo enseñar, vamos a ver cuánto queda, quedan 4 minutos. Igual no vamos, esta última sección es rápida, no tiene mucho provecho verla simplemente
el ejemplo que pone el libro es este, ¿verdad? Ellos nos dan esta figura, nos dicen que el momento de inercia alrededor de este eje se conoce y que encontremos el momento de inercia alrededor de este eje. ¿Cómo podemos verlo? Los ejes son paralelos, entonces yo puedo utilizar el teorema de ejes paralelos, sencillamente. Pero si el momento de inercia que a mí que me pidiera el libro no fuera este eje, sino que sería uno que pasa transversalmente, digamos, por acá, no puedo usar el teorema de ejes paralelos porque este eje no es paralelo a este eje. ¿Quedó claro? Sí, Lick, claro. El último... la última sección de este capítulo se llama Cálculo de momentos de inercia. Entonces, ¿a qué se refiere? Ok, ustedes se podrán preguntar, ¿de dónde salió toda esta tabla? ¿Quién dijo que esto es un doceavo? ¿Quién dijo que este es un tercio? ¿Quién dijo que este es un doceavo de ma cuadrado más b cuadrado? ¿De dónde salen? Entonces, claro, esto como son figuras convencionales, ya nos lo ponen en una tabla. Pero puede pasar una figura que no sea convencional o un eje raro que no me pueda imaginar yo, como el que les dije, ¿verdad? El que pasaría a través de acá. Puede pasar. Entonces, ¿cómo encuentro yo ese momento de inercia? Y como mencioné antes, ¿verdad? Ok, en el planteamiento nosotros dijimos que son partículas de masa m, pero en vez de decir que son partículas de masa m, estas partículas, como es un cuerpo sólido, ¿verdad? Un cuerpo continuo, tienen que ser infinitesimales para que pueda ser cierto lo que digo, ¿verdad? Entonces aquí yo uso dm, ¿ok? Porque es un pequeño pedazo de masa infinitesimal. Entonces, el momento de inercia, la sumatoria pasa a ser una integral y es la integral de r cuadrado de m, donde r es un vector que va desde el eje hasta cualquier punto de el sólido técnicamente, ¿verdad? De forma perpendicular, cabe la redundancia. Pero entonces, bueno, usualmente nosotros no tenemos ese dato de dm, entonces nosotros definimos lo que es densidad. Yo sé que densidad es masa sobre volumen, entonces si es lo mismo que yo diga diferencial de masa sobre diferencial de volumen, despejo para mi diferencial de masa y el diferencial de masa es densidad por el diferencial de volumen. Entonces con estas dos cosas yo puedo ver que el momento de inercia es igual a la densidad por esa distancia por el diferencial de volumen. ¿Y de dónde saco el diferencial de volumen? El diferencial de volumen va a depender de la geometría de cómo es la figura. ¿Ok? Y en el caso de que la densidad sea constante o uniforme, porque puede pasar, la densidad de un cuerpo puede ser constante o puede ser variable. En física 100, lo más seguro vamos a trabajar con densidades constantes, ¿verdad? Entonces en ese caso, la densidad puede salir de la integral y este momento de inercia me quedaría como la densidad por la integral de r cuadrado por el diferencial de volumen. Ahora, aquí es donde yo difiero un poco con el libro, porque bueno, pregunta, ¿ustedes ya llevaron o están llevando cálculo 2? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Porque cálculo 1 es requisito para la clase. Entonces, en cálculo 2, si mal no recuerdo, en el segundo, o en la segunda o tercera unidad, pero por lo menos cuando yo llevé cálculo 2, se enseñan los distintos sistemas de coordenadas, ¿verdad? Entonces ustedes saben que si yo tengo un sistema en el cual la geometría es esférica, yo voy a utilizar coordenadas esféricas. Si yo tengo un sistema cuya geometría es cilíndrica, yo voy a utilizar coordenadas cilíndricas, porque si me quedo usando las coordenadas cartesianas, pues las integrales los límites de integración son más difíciles de encontrar, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo difiero con cómo lo menciona el libro. Pero el libro solo pone 2 ejemplos y sinceramente no creo, vamos a hacer ejercicios tal vez de esto, pero no creo que esto vaya a ser evaluado en forma de ejercicio en el examen. Pero igual
vale la pena. Entonces yo lo que les digo es simplemente R, que es la distancia perpendicular desde el eje hasta cualquier punto de la masa, ¿verdad? Y dB, que es el diferencial de volumen, se deben de expresar en las coordenadas adecuadas. O sea, si estamos trabajando con un cilindro, en coordenadas cilíndricas. Si estamos trabajando con una esfera, en coordenadas esféricas. ¿Ok? Y ahora voy a ir al libro solo para mostrarles. ¿Qué libro hace? Bueno, para mí, desde mi punto de vista, utiliza... Bueno, esto técnicamente es resolverlo en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? O sea, pero ellos no lo mencionan así. Pero es resolverlo en coordenadas cilíndricas. Y hace esto él para el cilindro hueco y llega al mismo resultado de la tabla. Para que ustedes miren, los resultados de la tabla vienen de la integral. Luego hace el de una esfera y también llega el resultado de la tabla. Pero a mí no me gusta esta solución, ¿verdad? O sea, si ustedes se fijan, él trabaja en coordenadas, o sea, lo plantea en coordenadas cartesianas. El diferencial de volumen lo pone pi r cuadrado por dx, ¿verdad? Y desde mi punto de vista es más complicado de pensarlo, ¿verdad? Es mejor simplemente decir el diferencial de volumen es r cuadrado seno de teta de r de teta de phi. Y hacemos la integral del volumen de ahí, es más fácil. O sea, desde mi punto de vista, ¿verdad? No sé ustedes qué piensan. Pero bueno, eso sería esta sección. Si se fijan, es resolver esa integral. Y eso sería todo lo que tenemos para este capítulo, muchachos. Voy a terminar el video acá.